Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción al capítulo número 5 de Boku no Hero Academia, sexta temporada. Y bueno, en el episodio anterior la pelea entre Hawks y Davi pues continuaba, mientras nos revelaban un poquito más pues de los ideales de este querido Davi, mostrando que sigue pues una ideología más apegada pues a la de Stein, y que realmente pues nunca ha tenido pues importancia hacia los ideales como pues ha presentado tanto Shigaraki como pues el Frente de Liberación. Simplemente pues él está siguiendo su propia meta y por alguna razón parece ser bastante consciente de los nombres reales de bastantes superhéroes, o al menos es lo que está intentando dar a entender. O sea, cuando pues logró mencionar el nombre de Endeavor y el nombre de House. Aparte, al final le terminó pues revelando algo bastante interesante, aparentemente su identidad al querido House, aunque al final vemos como pues aparentemente termina matándolo. Rápidamente nos cambian de frente abierto hacia pues todavía la situación de atrapar al doctor, mientras Mirko pues ahí sigue luchando contra los High Endo. Vemos como pues al final decide, o sea, obviar a los High Endos porque la prioridad pues es intentar detener, bueno, lo que sea que esté intentando realizar el doctor, que era justamente pues terminar de hacer la experimentación pues en Shigaraki. Y afortunadamente con un poquito de ayuda, al final pues vemos que logra llegar a hacerlo, así retener un poquito. Vemos que también pues ya logran llegar los héroes al rescate, como pues Endeavor y nuestro querido Eraser. Eh, quien rápidamente pues están también enfrentando los Nomus. Vemos como pues ya llegan al lugar donde se encuentra Shigaraki y terminan destruyendo pues el plantel donde estaba para evitar pues su despertar. Aparte de eso, también aquí el doctor, mientras pues ya era aprisionado, vemos como pues termina revelando y cosas interesantes a cómo él pues fue el creador pues de la tesis esta de que los quirks al final se harán bastante mamadísimos, que se harán incontrolables y entonces pues apocalipsis. Y que bueno, también queriendo pues comprobar esa teoría, vemos que pues terminó así trabajando junto también contra el All for One, que justamente, o sea, ya nos explican un poquito más también de su queer, que el hecho de por qué pues ha logrado vivir tantos años, tanto él como pues el All for One, y aparte como el All for One terminó pasando pues su queer a una persona, al mismísimo Shigaraki, quien al final, bueno, o sea, tras ser electrificado por los cables ahí sueltos que había tras la destrucción de la cápsula, vemos como pues termina aparentemente volviendo a la vida, finalmente pues llegando a la parte final. Así que vamos a ver qué es lo que terminará pasando. Recordemos que Shigaraki en este momento pues ya no tiene ninguna restricción como pues las tenía antes, o sea, con todo esto de la cuestión de sus traumas con las manos. Eh, y ahora pues con el poder, aparte pues su quirk ha evolucionado haciéndose bastante más mamadísimo. Así que seguramente F por el héroe que se encontraba pues cerca de Shigaraki, porque considero que muy seguramente pues ya no va a poder seguir con vida. Así que vamos a ver pues cómo resultará esta situación para los héroes y ver cómo pues intentarán lidiar con él. Y qué pasará también con nuestros queridos chicos, que hasta el momento tanto Deku y todos los demás pues no han hecho mucho. El único que ha sido pues es Kaminari y pues los de la clasecita B, Tokoyomi. Y bueno, vamos a ver pues qué es lo que terminará pasando. Así que ya sin más dilación, comencemos.
Y parece ser que ahora sí se viene lo verdaderamente potente, aunque lo de House contra Twice la verdad es que también fue bastante potente, pero ahora con Shigaraki pues en juego las cosas pues se van a tornar muy posiblemente a favor de los villanos. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, hablemos de lo acontecido al inicio del episodio, donde básicamente pues hacen un pequeño repaso de la situación y vemos como pues mientras nuestro querido Tokoyami, al ver que aparentemente su querido maestro está en problemas, decide escapar de Fat Guy para ir a ayudar a House. Por lo tanto vemos como pues Fat Guy también pues va tras, o sea, tras su estudiante o bueno tras Tokoyami. Obviamente pues no puede dejar ahí a un aprendiz, podríamos decir, todavía pues involucrarse en el peligro, mientras ordena a los demás pues volver con sus compañeros de la retaguardia. Finalmente, o sea, justamente la parte que habíamos visto, o sea, que Davi iba a matar a Hawks, vemos que termina apareciendo Tokoyami al rescate. Y la verdad es que esto es muy conveniente. No había, o sea, si nos ponemos a pensarlo lógicamente, no había razón alguna para que Tokoyami, o sea, se involucrara pues en todo esto, ni nada de que, no, mi instinto me dice que mi maestro está en problemas. O sea, sí, vio un poquito de fuego, pero qué rayos iba a saber. O sea, que justamente iba a estar ahí su maestro. Así que la verdad es que no me gustó esta parte. Muy conveniente, la verdad, el rescate de Hawks. Hubiera preferido, o sea, que el mismísimo Hawks ahí a las fuerzas hubiera logrado escapar eh, con alguna especie de estrategia, pero bueno. Lo que sí sabía es que Hawks pues no iba a morir, o sea, al menos no tan pronto, y pues se terminó pues cumpliendo. O sea, el personaje la verdad es que mola bastante, así que no lo iban a desperdiciar de esa manera. Pero bueno, lo que sí me gustó es la conversación, o sea, que hubo entre Tokoyami y Davi, o sea, cuando Davi pues le hace ver ahí como su supuesto maestro, o sea, la representación pues de un héroe, terminó atacando, o, bueno, matando más que nada a su compañero ahí por la espalda. Así como pues una pequeña rata, haciéndole ahí pues, o sea, intentando ahí meterle la idea de quién realmente pues está mal en este mundo. Todos sabemos que obviamente, o sea, Davi está jugando ahí con las palabras, pero o sea, es un buen planteamiento, o sea, realmente pues ponerse a pensar en eso. Y esto es les digo, este tipo de situaciones es lo que me gusta mucho de Boku no Hero, o que no simplemente pues es, mira, son los héroes y son los buenos y ya, y los malos son los malos y pues deben ser derrotados. No, me gusta ese debate, o sea, que hay entre todo este concepto pues del bien y el mal, las limitaciones, o sea, que hay entre los héroes, todo este conflicto que haya también a través de los poderes, cómo estos influyen en las personas y también en la sociedad. Y esto conlleva pues precisamente, o sea, que termine pues pasando este tipo de situaciones, con la creación pues la Liga de Villanos y el Frente de Liberación. Pero bueno, al final, o sea, vemos cómo pues Tokoyami simplemente pues me encanta, o sea, cómo contesta el show. Bueno, yo solamente vine por mi maestro y pues nada más importa. Demostrándote nuevamente aquí el hecho, o sea, de que Tokoyami ignoró, o sea, cualquier otra situación, o sea, cualquier otra persona que también pudo haber llegado a estar en peligro simplemente, o sea, para ir a rescatar ahí a su profesor, que sí, la verdad es que es el que al menos se veía que estaba más en problemas. O sea, pero no se puso a pensar en que podría haber, o sea, más situaciones pues alrededor, haciéndote preguntar, o sea, realmente, o sea, Tokoyami estaba actuando, o sea, como un héroe. Y sé que ya lo estoy sobreanalizando mucho, pero es que me encanta esos detalles, o sea, porque te puedes sacar, o sea, de una pequeña escena, o sea, puedes sacar un debate muy interesante. Pero bueno,
Al final vemos como Hawks termina descubriendo pues la debilidad del quirk de Davi acerca de cómo pues no puede atacar consecutivamente con sus llamas, y es por eso que siempre pues termina ahí sacando un poquito de plática para distraerlos del momento, pues para poder recargar ahí baterías y poder lanzar nuevamente pues algunas llamas. Así que preparándose vemos como pues le da ahí las indicaciones a Tokoyami para que puedan hacer un escape exitoso, lo cual no iba a resultar como vemos realmente Davi, o sea, sí los iba a poder a ella atrapar, ya que pues tanto Hawks pues estaba bastante en desventaja por lo de sus alitas, y Tokuyami también pues las llamas, o sea que recordemos que la sombra pues no, o sea, no resiste pues la luz. Vemos que Davi pues ya los tenía ahí o sea, en las manos, cuando de repente pues termina apareciendo este poder de hielo, que es el del mismo Keten, creo que se llamaba, el tipo con que justamente pues peleó Davi en el arco anterior. Muy interesante la verdad, finalmente pues vemos ahí su apariencia, bastante bonito la verdad el cabrón. Pero lamentablemente, pues gracias a eso le jodió la kill a nuestro querido Davi. Y les digo, esta es otra de las partes que no me gustó, porque suelen hacerlo mucho o sea, justamente en historias de poderes, o sea, cuando el malo ya va a poder matar ahí a los protagonistas o a alguien de los protagonistas, pero siempre pues termina ahí involucrándose pues un tercero que termina pues evitando esto, y es muy frustrante, o sea, porque muchas veces te das cuenta, o sea, que simplemente es por el que es por el guión, o sea, porque realmente muchas de las veces pues no hay razón de, o sea, de el porqué de la situación, o sea, simplemente pues la coincidencia. Y está bien, o sea, en la vida también hay que admitirlo, pues hay coincidencias, pero es que frustra bastante. Frustra, o sea, porque sí, al menos, o sea, hubiera sido un puntazo, o sea, que realmente House hubiera muerto a manos de Davi, pues en este punto. Pero bueno, al final vemos cómo pues logran escapar nuestros chicos, pero aparentemente pues el frente también ya va a empezar a contraatacar de una manera pues más potente. Mientras tanto volvemos al lado de los queridos héroes. Vemos como pues ya el grupo de Deku y compañía pues están ahí ayudando bueno, a sacar a la gente de ahí. Obviamente por la situación ahí con la batalla que se está llevando. Y aquí pues pasa también algo muy interesante cuando nuestro querido Deku de repente pues empieza nuevamente a escuchar la voz de su antepasado. Bueno, antepasado, más que nada el anterior poseedor del One for All, mencionándole, o sea, que alguien, o sea, de que algo ha despertado y que pues él debe detenerlo. Mientras tanto, Endeavor y también compañía pues están ahí bastante ya intentando lidiar con los High End, que bueno, van teniendo bastantes problemas con ellos. Hasta que de repente el tipo o sea, del ojo láser ahí, y recordemos que pues había destruido esta máquina por lo que se había distraído. Bueno, la verdad es que fue un puntazo, porque creo que la máquina que destruyó justamente era la de las probetitas, así que al menos no murió en vano. No, al menos se sacrificó por un bien mayor, ya que bueno, como era bastante obvio, tras Shigaraki pues despertar ahí con un poco de frío, que el pobre pues nadie le da una mantita. Vemos como pues termina ahí consiguiéndose su propia manta, matando pues a este tipo del ojito láser y robándole justo su capita. Grande al Shigaraki, ya que pues le queda bastante mejor. Y con ello vemos como pues termina activando su poder, que termina pues destruyendo básicamente todo el lugar y más allá. O sea, ya habíamos visto pues el alcance de poder de Shigaraki en el arco anterior, pero la verdad es que verlo aquí, o sea, con una ciudad, más ciudad, por así decirlo, y ya viendo pues a gente realmente, o sea, correr el peligro ahí de muerte inminente, la verdad es que
puntazo, un muy buen puntazo. Hay partes, o sea, que sí se nota un poquito el CGI, creo. Pero al final pues quedó bastante chula la destrucción ahí con todos los héroes, la parte, o sea que de repente los héroes empiezan a morir. bastante bastante potente, o sea, ya sabía que iban a morir, pues ahí había muchos héroes y iban a aprovechar pues ahí para hacer una pequeña limpia una pequeña limpia de estos, y obviamente pues iban a sobrevivir los más importantes. Por ejemplo, creo que quien murió, o sea, el que se sacrificó por Aizawa, creo que era el del escudo, ¿no? Es que ya no me quedó claro, había tantos héroes, pero sí creo que era el del escudo el que terminó muriendo, porque es el único que creo que tenía la habilidad como para poder haber hecho ese corte. Así que, pues, efísima. efísima y me encantó ahí la despedida ahí. Grande, grande ese héroe también. Hay que decir que, o sea, los héroes que se murieron, al menos pues los que ya nos habían mostrado, como pues es el del ojo láser y el del escudo, o sea, se fueron ahí siendo unos héroes. Ya que, o sea, como vemos pues más adelante, o sea, después de que nuestros chicos pues están ahí tratando pues de escapar de la destrucción y salvar ahí a la gente, vemos como pues Shigaraki termina yendo al lugar pues donde había una especie de capsulitas. Aquí vemos pues que tiene un pequeño flashback acerca de Overhaul, acerca pues de recordemos pues este medicamento que quitaba los poderes. Y obviamente pues eso, o sea, aparentemente menciona, o sea, que el profesor los había logrado producir en un poquito, o sea, había logrado producir un poquito más. Lo cual, o sea, si hubiera quedado ahí intacto, o sea, lo hubieran tenido muy jodido y hubieran tenido una, o sea, si de por sí ya con Shigaraki, o sea, hay mucha preocupación con eso, o sea, con eso en manos de los villanos hubiera sido un problema bastante grave. Pero bueno, al menos ya después de eso, lo interesante también que vemos es cuando Shigaraki también empieza ahí a escuchar una voz dentro de su mente, la cual menciona de que o sea, déjamelo a mí, que es obviamente pues la voz de All For One, y que intuyo lo que el cabrón intentaba, o sea, lo que el cabrón intentaba hacer era básicamente, o sea, al menos lo que entiendo, pasar su conciencia a un cuerpo, a otro cuerpo, o al menos es lo que se ve, o sea, lo que se aparenta pues al momento pues de escuchar esas palabras, o sea, como que Shigaraki poco a poco pues va adoptando, eh, digamos, la conciencia de su maestro, o simplemente pues la idea, o sea, de lo que su maestro pues haría en esas circunstancias. Pero bueno, ya después de eso vemos cómo pues termina llamando a Gigantomaquia pues para que empiece la diversión, terminando así pues este queridísimo episodio. Muy buen episodio, la verdad es que este arco ha estado resultando bastante bueno. Finalmente, o sea, no solo por la acción, sino por el significado, o sea, que lleva pues detrás toda esta batalla. Y bueno, muy seguramente pues Deku volverá a encontrarse con su querido archi enemigo, y bueno, ya veremos qué es lo que termina pasando pues en esta batalla entre héroes, entre héroes y villanos, que pinta bastante bien, y a ver si más personajes pues terminan involucrándose en todo esto. Pero bueno, creo que ya con eso, pues creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.